Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio. Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta de esta pausa comerciales y estamos aquí con don Joaquín Pincheira, que él es periodista y él es experto en lo que es salud emocional y bienestar emocional y más o menos el día de hoy nos va a contar un poco respecto a la situación de la violencia en los jóvenes. ¿Cómo está, don Joaquín? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte a ti, Andrés, a todos los que nos están viendo. Y claro, soy periodista y con un magíster en inteligencia emocional y feliz de poder compartir temas tan interesantes hoy día para la sociedad. Muchas gracias, don Joaquín. Bueno, comenzando un poco, hay un hecho súper grave que ocurrió no hace mucho tiempo, hace muy pocos días, la verdad, sobre una violencia que ocurre en el aula, en uno de los ambientes de educación de nuestro país, específicamente en un colegio. Yo quería contarle qué nos pudiese como un análisis de la situación, qué deja entrever que estén pasando estos hechos y en lugares que en cierta forma antes se consideraran un poco más seguros en estos ámbitos. Lo que pasa es que, Andrés y amigos, la sintonía, la pandemia nos dejó bastante resentidos emocionales y eso es lo que hoy día estamos viendo. Y yo creo que nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender que hay que colocar un poquito el acelerador a proyectos que tienen que ver con salud mental. El otro día veía en la televisión cómo las enfermedades están de salud mental creciendo. Entonces, el tema muchas veces es que, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Y claro, muchos alumnos de colegios, jóvenes en general, están pasando por una situación bastante estresante porque hoy día tenemos la tecnología que no nos acompaña mucho en este tema del crecimiento personal, más bien nos encuadra en una realidad virtual. Y también yo creo que es súper importante entender que hay una falta de temas de educación emocional en los colegios. Y eso da paso a estar más irritados. La sociedad chilena ha sufrido un alza en la violencia en general, en el resentimiento, en esta cosa de que nos sentimos mal por la crisis, que está mala la situación económica, mucha incertidumbre hoy día, Andrés, en nuestra sociedad. Entonces yo creo que son un cúmulo de factores que se unen para finalmente eh, explotar, podríamos decir así, o tener reacciones o comportamientos reactivos ante una situación de estrés. Sí, totalmente. Y lo más interesante es que cómo ahora la sociedad, las autoridades se pueden hacer cargo de esta situación. Yo no sé si usted me pudiese quizás contar un poco alguna idea, alguna propuesta o algún plan interesante que esté ya funcionando que pudiera quizás ayudar, o usted cree que hay un abandono completo en esta área. No, yo creo que no se, no es que hay un abandono, yo creo que no, se han hecho muchas cosas con respecto a la salud mental. El tema, Andrés, es el acceso a la salud mental, que es muy cara, demora mucho, un acceso a un psicólogo, un acceso a un psiquiatra, a medicamentos que regulen la actividad cerebral, son muy caros y por ende, obviamente, ya lo dije, son muy difíciles. Entonces yo creo que no se ha abandonado, pero sí falta. Falta tomar conciencia, por ejemplo, la empresa que hay que motivar a sus trabajadores, el colegio, el sostenedor, que hay que preocuparse de la educación emocional de los alumnos. También hay que preocuparse de que no solamente los alumnos tienen esta, esta falta de educación emocional, también los profesores que viven estresados, que tienen una alta carga laboral, que hay una doble presencia. Las universidades, exactamente lo mismo. Yo creo que no hay un abandono, sí hay muchos desafíos con respecto a salud mental, y parece que no hemos quedado en los laureles, vulgarmente hablando en buen chileno, y hay que hacer cosas porque la gente hoy día no está bien. Y no está bien a lo mejor económicamente, sino que también no está bien emocionalmente. Y eso hay que reconocerlo. Y también las personas que están pasando por esa situación decir, chuta, no estoy pasando bien. Yo creo que falta mucho todavía por hacer programas de salud mental que puedan llegar a las comunas, por ejemplo, más lejanas, programas de salud mental que puedan hacer más accesibles. Yo creo que ahí está el tema, poder tener más acceso a programas o intervenciones de salud mental. Genial, sí, definitivamente es algo que lo que hay que trabajar. Y yo también quería preguntarle desde la esfera del periodismo,
¿cómo cree usted que los canales o los diferentes medios de comunicación, uno siempre habla de los canales de televisión como los medios masivos de comunicación, al igual que muchas radios, ¿cómo podrían quizás contribuir a esta situación? Porque de repente ocurre que eh, hay que tener cuidado también, no solamente cuando ocurren hechos de violencia, sino cómo se expone a las a las comunidades de este tipo de información y no generar tampoco un cierto tipo de daño o generar un cierto tipo de susto, o cómo quizás se podría educar desde estos medios de comunicación. Mira, yo creo que hay dos cosas que se juntan ahí. Primero, el medio de comunicación tiene esta responsabilidad de informar, ya, la realidad, de prevenir, y yo creo que lo hacen, pero el tema es cuánto tiempo le dedican a noticias de carácter policial. Y ahí está el tema muchas veces de lo que la gente reclama, dice, es mucha la noticia policial y muy poca la noticia positiva, la noticia alentadora. Me echo de menos y programas, yo te digo, echo de menos programas que realmente me entretengan, que me hagan pensar, programas educativos que se han dejado. ¿Culpa de quiénes? No sé, porque el canal dice, chuta, la gente le da más sintonía al morbo, le da más sintonía a meterse en la vida de otra persona, no tengo idea, no soy experto en televisión, sino que más bien desde el periodismo yo puedo decir que, claro, hay un exceso muchas veces de mucha noticia policial y eso también afecta a nuestro cerebro. Las personas que son psicólogas o psiquiatras saben y la gente que nos está viendo tienen que saber que el cerebro también reacciona a lo que es el exterior a través de diferentes circuitos de neuronas, los sistemas que rigen el cerebro. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Yo creo que hay que informar, sí, yo creo que hay que prevenir, sí, pero tampoco en un momento o en tiempo que sean adecuados y no abusar de noticias policiales o de hechos que van a alarmar a la sociedad y las van a enfermar aún más. Sí, totalmente. Creo que el objetivo es poder contribuir y no agravar la situación. Pero enfocándonos un poco también en lo que conversábamos el otro día, yo quería consultarle cómo es que ustedes del periodismo se acerca a lo que es el bienestar emocional. ¿Cómo se acerca a este estudio del coach emocional? ¿Por qué le es interesante de poder trabajarlo desde su área? Mira, periodista, yo trabajé en canales nacionales, trabajé en Mega mucho tiempo en Santiago, y luego emigré, me fui a vivir a Brasil, a Sao Paulo, tuve 4 años viviendo en Brasil y ahí sufrí depresión, que es una realidad que viven muchos jóvenes. Yo a los 25 años tenía una depresión que me quería matar, que no tenía sentido la vida, como muchos jóvenes hoy día, jóvenes universitarios, que ingresan a esta hora de estudiar, de trabajar, de ganar. Y yo en Brasil sufrí depresión, ya venía arrastrando un estrés ya con síntomas depresivos desde Chile, y allá se me agudizó, ya porque fui a trabajar a otra cadena importante de televisión en Brasil, la Red Globo, y permitió eso entre tanta nostalgia, soledad, imagino, me acuerdo de muchos inmigrantes que hoy día lo hacen, sentí esa necesidad de que, qué hago con mi vida. Y es ahí que, conociendo a amigos psicólogos, pude finalmente tomar la decisión de estudiar un diplomado en neurociencia y eso obviamente terminó en un magíster en inteligencia emocional, que Chile no tiene, fíjate Andrés, solamente hay máster en inteligencia emocional en la Universidad Católica y sería, no hay más, bueno, hay algunos cursos de coaching que finalmente son coaching, pero estar 2, 3 años realmente estudiando la mente, estudiando las emociones, convirtiéndote en un agente positivo de la salud mental, en Chile no hay. Porque yo creo, y a eso hago una crítica, de que finalmente a Chile le falta mucho en tomar conciencia de la salud mental. Vivimos estresados, enfermos, vivimos reclamando. Entonces, desde ese punto de vista, yo en Brasil tomo la decisión de dedicarme al desarrollo personal, a la evolución. Yo creo mucho en que el ser humano puede evolucionar, puede cambiar sus hábitos, puede desaprender hábitos e incorporar otros hábitos. Y es ahí donde finalmente hago una carrera como coach, como magíster, como experto en inteligencia emocional. Hoy día estoy con 3 libros, ya, Andrés, 3 libros que han sido un éxito tanto en Brasil como en Chile. De hecho, acabo de llegar de Concepción, me estuve presentando por una federación de empresarios y hablando de realmente cómo hacer de nuestra vida una vida más feliz a través de nuestros trabajos, nuestros emprendimientos. Y así termino hoy día dedicándome 100% a las conferencias motivacionales, a hablar sobre desarrollo personal, a tener una comunidad maravillosa en Instagram, en Facebook, en YouTube, que necesita
que necesita de estos temas que son trascendentes para vivir. Sí, y continuando un poco con el actual contexto legislativo, hace poco se propuso una ley sobre educación emocional. No sé si usted sabe un poco más o menos Sí. cómo funciona y si quizás nos pudiera contar un poco y dar su perspectiva al respecto de esta ley propuesta. Mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que la ley de educación emocional duerme mucho en el Congreso, no es una cosa de ahora, esto viene de mucho tiempo, ¿no? Prácticamente unos 7 años atrás que viene esta ley de educación emocional que está durmiendo en el Congreso y que hay muchos agentes que yo me saco el sombrero ante ellos porque luchan por una educación emocional para que también a partir del lenguaje, del matemática, de la química, podamos tener un ramo, una asignatura de habilidades blandas, de autoestima, de comunicación efectiva, podamos hablar también del liderazgo. Entonces, yo creo que ahí está el tema. El tema no solamente es capacitar, sino que también practicar estas habilidades que finalmente me van a llevar al éxito. ¿Ah? Y éxito en diferentes cosas de la vida. Hoy día yo estoy como coach y atiendo a mucha gente, ya sesiones de coaching jóvenes, por ejemplo, Andrés, que quieren llegar al éxito, que están pasando por situaciones complicadas, jóvenes que les cuesta desahogar esas emociones que no se desahogan con nadie. Entonces, hoy día hemos hecho una comunidad y además personas que de forma personalizada estoy atendiendo y que, claro, dicen, chuta, no me enseñaron en la media, no me enseñaron en la universidad. Y después las consecuencias vienen. Después cuando uno se titula, comienza a trabajar en en X profesión, comienzan a aparecer en tu vida los problemas, las situaciones difíciles y el tema es cómo enfrento. Por eso yo siempre digo que uno tiene que desarrollar habilidades o herramientas para pasar por situaciones difíciles en la vida. Así que ojalá que se apruebe, ojalá que se practique y que se tome conciencia por parte de los colegios y de las instituciones educativas de poder tener una asignatura, un ramo de educación emocional. Y aparte de considerar los colegios, ¿dónde podría quizás entrar esto también en las profesiones profesionales? ¿Usted considera que podría considerarse también dentro de las mallas curriculares de algunas carreras o todas las carreras si queremos ser un poco más ambiciosos, tanto Yo técnicas creo que como sí, profesionales? y existen ya. Yo me he topado, de hecho yo soy un profesor universitario, me he topado con ramos que ya hablan mucho de formación para el trabajo, de liderazgo, de competitividad, de crecimiento personal, práctica del crecimiento. Con algunas carreras, no todas obviamente, tienen acceso eh, a este tipo de ramos que finalmente tienen que impactar. Yo siempre digo que uno puede hablar de comunicación de forma aburrida o de forma entretenida. Hay mucha gente hoy día que quiere hablar de comunicación, pero lo habla de forma aburrida. Y además tenemos un historial de que va a dar una charla, debe ser aburrida, o va a dar una capacitación, va a ser aburrida. Yo creo y es necesario que toda capacitación de habilidad blanda tiene que ser dinámica, tiene que ser entretenida, tiene que impactar a la gente que va a estar presente. Así que yo creo que es importante, Andrés, que todas las carreras puedan tener ramos de habilidades blandas que van a ser esencial para el futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Y dentro de la misma línea, esto también, ¿cómo quizás se podría trabajar desde los sectores de salud pública? Quiero decir, quizás hospitales u otra. ¿Usted cree que se pudiera trabajar con las personas algún tipo de programa de promoción que no sea solamente salud mental? Porque como salud mental igual hay que entenderlo, que una cosa es patología de salud mental y otra cosa es el bienestar mental, el cómo se siente uno, que nos podemos sentir algún día un poco más quejumbroso, un día podemos estar más alegres. Hay diferentes situaciones en el día a día que nos generan estos cambios de ánimo muchas veces, fracaso, éxito, etcétera. Pero cómo esto podría quizás trabajarse desde un área más de la salud. ¿Usted considera que quizás siendo una persona que es externa al sistema sanitario, cree que como usuario usted acudiría a alguna instancia pública de salud para trabajar estos temas? Mira, mi experiencia ha sido muy linda. Me han llamado de muchos consultorios, muchos CEFAM a dar charlas en el sur de Chile, norte, en la parte centro. He estado. Y yo creo que hay un tema súper importante en la prevención. Hay patologías, sabemos que hay patologías. Tenemos crisis de pánico, tenemos crisis de angustia, tenemos estrés, tenemos depresión mayor, tenemos depresión endógena, etcétera, etcétera. El tema es que cómo estamos previniendo esas enfermedades.
¿Qué estamos haciendo como sistema público? Yo, como tú dices, yo no pertenezco, yo soy del sector privado, pero ¿qué yo estoy haciendo para que no pase eso y no lleguen personas con violencia, no lleguen personas con características depresivas? Entonces, ahí está el asunto. Si tú me dirías, yo me atendería, claro que sí, yo me atendería, pero yo sé que no va a ser lo mejor porque Chile no ha tomado conciencia. Hoy día tenemos acceso a un psicólogo en el sistema público, es muy difícil. Te van a dar la hora para 3 meses más, vas a ir una sesión que no va a durar más de 40 minutos y vas a tener que volver en 3 meses más. Pero cuando yo tengo una crisis de ansiedad, cuando yo tengo una depresión, tú no puedes tratarla con 3 meses de plazo. Tú tienes que tratarla con unas 2 veces por semana, porque tenemos hoy día personas con muchas crisis emocionales, de pánico, angustia, tenemos trastornos de ansiedad que han explotado en este último tiempo. Entonces, yo creo que necesitamos más protagonismo del sistema de salud pública en prevenir enfermedades de salud mental, en prevenir también trastornos de ansiedad y bueno, todo lo que significa patología de salud mental. Y no solamente el usuario, también yo pienso en el profesional, porque he estado y he dado charlas profesionales de la salud que están agobiados, están estresados. ¿Y dónde está ese bienestar que tiene que entregarse por parte del CEFAM, del hospital, etcétera? Ahí está el punto, mi querido Andrés. Qué genial. Después me gustaría quizás, porque ahora nos tenemos que ir a una breve pausa comercial, ahondar un poco más en lo que ha podido trabajar con los sectores de atención primaria y ahí un poco más las actividades que realiza usted. Así que ahora nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.